Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, la semana pasada hablamos brevemente algunas pinceladas del depósito de la fe. Entonces hoy vamos a iniciar con la primera parte del catecismo conocido como el Catecismo de Juan Pablo II, que salió en el año 2000, camino al jubileo del año 2000. Y ya sabemos que el catecismo se divide en 4 partes, ¿no? Entonces la primera parte que tocaremos es el credo, la profesión de la fe. Para esto es necesario ser muy precisos en lo que es la profesión de la fe. El numeral 26, la primera sección, dice: creo, creemos. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo, creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida y practicada en los mandamientos y en la oración. Y resume prácticamente en lo que está dividido el catecismo. En lo que creemos, lo que la Iglesia celebra, lo que vivimos por los mandamientos y lo que rezamos. Nos preguntamos, ¿qué significa creer? La fe, dice el mismo catecismo, es una respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega por él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, a continuación en la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre, en el capítulo 2, y finalmente la respuesta de la fe. Esto es de suma importancia, porque no basta con decir creo en Dios. Y lamentablemente tenemos que decir la verdad. Dentro de nuestra iglesia, que es la iglesia de Cristo, es a quien Jesús le ha dado las llaves del reino de los cielos a Pedro, lamentablemente muchos católicos nos estamos quedando con el basta con creer. Y no basta con creer. Y el mismo catecismo lo dice. ¿Por qué? Porque el demonio también cree que Dios existe. Y no basta con creer. La fe es una respuesta a Dios. Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es decir, no basta con extender las manos, no basta con decir solo yo creo, o profesar con los labios el credo, sino vivirlo. Porque bien sabemos que el Luzbel, que hoy es el diablo Satanás, era un ángel de luz. ¿Y por qué no tiene fe? Porque no quiso obedecer a Dios para servir a Dios y a los hombres, es decir, pecado de soberbia. Y curiosamente, y no es casualidad, que el primer pecado, el pecado original, tenga que ver con la desobediencia, la soberbia, el querer ser como Dios. Por tanto, la fe es una respuesta a Dios. Y la respuesta a Dios no solo se da cuando llega el tiempo de la vigilia pascual o cuando algunos de nosotros nos piden que seamos padrinos y tenemos que profesar nuestra fe. Renuncias a Satanás, renuncias a sus obras y a todas sus seducciones, crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No basta con decir públicamente en la liturgia, sino dar respuesta día a día a nuestra fe. A eso se refiere el numeral 26. ¿Y de qué manera es una respuesta diaria? También va acompañada de los actos humanos. Respuesta diaria al levantarme a la hora que me tengo que levantar. Respuesta diaria de ser transparente y coherente con lo que creo en el trabajo o en la universidad. Una respuesta a Dios por la fe es alejarme de todo aquello que me quita la fe. Alejarme de ciertas amistades que no me permiten vivir el cristianismo.
Responder a Dios es también alejarme de toda ocasión de pecado. Es cierto que somos débiles, todos, sacerdotes y laicos y seglares, casados, solteros, obispos también, todos estamos hechos con el mismo barro, pero todos estamos llamados a responder a Dios con nuestros actos. Responder, oye, yo digo que tengo fe, entonces requiero darle al menos 1 minuto diario al Señor con oración silenciosa o 3 Ave Marías y alejarme de toda ocasión de pecado, porque si no voy a caer en el vicio. Entonces, la fe, si bien la respuesta es personal, cuando respondemos en la liturgia, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sí. Lo hacemos todos juntos de manera comunitaria como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero no deja de ser una respuesta personal diaria con mis actos. Y eso tendría que ser parte de nuestra vida. Capítulo 1, el hombre es capaz de Dios. Numeral 27. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. Pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor que se entrega a su Creador. En cada uno de nosotros, por naturaleza, está inscrito ese deseo de buscar la verdad. Hay un deseo de eternidad, hay un deseo de felicidad, hay un deseo de crecer, hay un deseo de ser saciado. Una vez recuerdo que algún profesor una vez me dijo, el hombre tiene un deseo de eternidad, tiene un vacío que solo lo puede llenar Dios. Y esto se ve muy claramente en la actualidad porque recibimos tantas cosas, tanta información de diversas maneras por redes, por la televisión, en las calles, de manera visual y audiovisual. Y el mundo nos ofrece distintas cosas y nosotros a veces podemos coger alguna cosa del mundo, cosas buenas y cosas malas, y podemos quedar atrapados. ¿Cómo me doy cuenta y puedo llegar a la conclusión de que realmente es verdad lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre lo que está inscrito en nuestro corazón? El deseo de Dios, el deseo de eternidad, el deseo de ser feliz. Todos aquí buscan un trabajo, quieren crecer. Yo lo doy por hecho. Todos buscan acabar una profesión o ya han acabado su profesión, pero siempre el hombre busca más. Y eso es el deseo de crecer. En el fondo es el deseo de buscar lo infinito, porque hemos sido creados para lo infinito. Y ya que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios con inteligencia, voluntad y libertad, tenemos una vocación de comunión con Dios y una vocación de buscar más allá, trascender. Esto no lo tienen los animales, no lo tienen las plantas, solo nos tenemos nosotros porque somos los únicos seres sobre la tierra que hemos sido creados con capacidad de trascender y con capacidad de dialogar con el Creador. Pero alguno me podrá decir, pero a veces en las redes sociales sale que el perrito se pone y se arrodilla frente al Santísimo. Lo hace porque tiene memoria, lo hace por imitación. Pero la salvación o la condenación solo se da para nosotros. Y nosotros tenemos por naturaleza tenemos ese deseo de entrar en comunión también, en unión con el Creador, en unión con aquel que nos ha creado y que nos ha enviado a su Hijo para redimirnos de la esclavitud y sacarnos de la esclavitud del pecado.
Y somos los únicos seres sobre la tierra que podemos dialogar con el Creador. Yo no sé, cuando vemos un paisaje, de repente aquí en Perú, o nos vamos a la sierra, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, o en la selva, o en sus países, o en el campo, nosotros podemos contemplar, y a través de la creación de lo que contemplamos, podemos entrar en contacto, en unión con el Creador, porque nada, primero que nada viene de la nada. Y la belleza y la perfección de la creación nos hace contemplar la misericordia y la providencia de Dios, la acción de Dios que ha creado al hombre y ha creado todo lo que existe. Podemos estar en contacto, sí, y contemplar y meditar la grandeza de lo que Dios ha hecho en el mundo, pero también la grandeza que es de habernos creado a imagen y semejanza con capacidad de dialogar con Él. Ahora, dice el numeral 28 que de múltiples maneras en la historia Dios se ha manifestado hasta el día de hoy. Y los hombres han expresado esa búsqueda de Dios por medio de sus creencias y comportamientos religiosos, sacrificios, cultos, meditaciones. Y a pesar de las ambigüedades, pueden entrañar estas formas de expresión que son tan universales que se pueden llamar, que puede llamar al hombre a ser un ser religioso. Por naturaleza, así como por naturaleza nosotros necesitamos comer, desayunar, almorzar, merendar en la noche o cenar en la noche, por naturaleza hay cosas que las hacemos porque es natural. Es un ejemplo, digo lo de la comida. Y hay cosas que son naturales. El amor a nuestros padres, el amor de los padres hacia los hijos, el servirles a Él, hay cosas que son naturales. Y es natural en el hombre ese deseo de trascender. Entonces, existen diversas religiones en el mundo, en las diversas culturas, que nos reflejan ese deseo del hombre de mirar más allá, de buscar lo divino, de ofrecer religiones que ofrecen sacrificios de animales, también sacrificios humanos, meditaciones, ese deseo de trascender, de apartarse y rendirle culto a las divinidades. Pero a diferencia de las otras religiones, la nuestra es la única que es un acontecimiento histórico, con acontecimientos específicos, al que algunos dicen que se parecen a otras religiones, algunas cuestiones históricas de la religión cristiana o de lo que está en la Sagrada Escritura, probablemente, pero no están probadas científicamente. Pero no deja de demostrarnos ese deseo del hombre de trascender y de buscar a la divinidad. Pero en nuestra iglesia, en la religión católica, la diferencia entre otras religiones, la nuestra es un acontecimiento histórico. ¿Por qué digo que es un acontecimiento histórico? ¿Cuál es la prueba científica de la resurrección de Jesús? ¿O de la muerte de Jesús? La tumba está vacía. Acontecimiento histórico. El velo y el sudario. Es un acontecimiento histórico. ¿Dónde está el lugar en Jerusalén donde Jesús habló sobre las bienaventuranzas? ¿Dónde fue apresado? ¿Dónde fue flagelado? Son acontecimientos históricos. No son invenciones como en otras religiones. Se me apareció un ángel. No, esto sucedió aquí. Y curiosamente, no es casualidad que extremistas musulmanes quieran destruir estos lugares históricos. Porque a diferencia de otras religiones, el acontecimiento histórico del que sucedió ahí se encuentra.
Numeral 29. Pero esta unión íntima y vital con Dios, Gaudium et Spes 19.1, puede ser olvidada, desconocida o incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia, la indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios. ¿Esta unión puede ser olvidada? Sí. ¿Por negligencia? Sí. ¿Por falta de interés? Sí. Puede ser que alguno de nosotros en algún momento querramos olvidar y querramos rechazar por nuestra libertad, porque hemos sido creados, como lo dije hace un momento, inteligencia, voluntad y libertad. Y hay mucha gente que sabe que Dios existe, que cree que Dios existe, pero no quiere vivir conforme a lo que Dios quiere. Por nuestra libertad. ¿Puede ser olvidada? Sí. ¿Puede ser rechazada por nosotros? ¿Por el hombre? Sí. Pero también puede ser ignorada. Por eso tiene que darse la propagación de la fe. Porque hay cosas esenciales en nuestra fe que nosotros debemos de conocer, pero que probablemente ignoremos. ¿Puede ser que se dé indiferencia religiosa? También. ¿Cuántos de nuestros amigos, conocidos, en algún momento han estado dentro de la iglesia, pero ahora tienen una indiferencia hacia lo que es santo? Hacia asistir a misa. Muchísimos, bastantes. Yo me confirmé éramos 114 en mi parroquia, de los cuales perseveran 4 o 5 porque algunos se han mudado. Y muchos de algunos eran como 15, 20 eran acólitos, monaguillos. Una se hizo religiosa, el único cura creo que soy yo. Entonces, también nosotros, incluso estando dentro de la iglesia, participando, ayudando, sirviendo al Señor, podemos ser indiferentes incluso a Jesús de Eucaristía. ¿Cuántas veces cuando pasamos por la parroquia o entramos a la parroquia y vamos a algún quehacer o algún servicio, pero pasamos con indiferencia frente al Santísimo? Y con mucho mayor nosotros, con mucho mayor razón ustedes, porque son devotos de aquel que era de adoración, aquel que era adorador eucarístico. Y yo me pregunto, y es bueno que pregunten en sus grupos, ¿cuántas veces nos hemos confesado de lo indiferentes que somos ante Jesús Eucaristía? De la falta de devoción. También también los afanes del mundo y de las riquezas. Que está bien que el católico se preocupe por ser un buen profesional y que se esfuerce por sacar otra licenciatura, una maestría, un diplomado, un doctorado, y que quiera que sea porque, lógicamente, es humano y es natural querer ser más, querer ser mejor, pero también no solo por un orgullo de quererme creernos mejor que el otro, sino porque también es una forma de evangelizar de manera profesional. La evangelización no es solo, que es importante, no es solo estar de rodillas ante el Santísimo, no es solo rezar por las calles, no es solo salir a hacer devoción popular, sino también se evangeliza en el mundo, sobre todo ustedes. El sacerdote en el culto, en la confesión, en la oración y en la dirección espiritual, sí, pero ustedes es en el mundo. No está mal que tengan afanes de crecer como personas y como cristianos en el orden temporal en sus profesiones, pero eso no debe apagar el amor a Dios. En mucha gente, el afán del mundo, del ganar la vida, del ganar el mundo, del ser alguien a como de lugar, pero no como servicio, sino para alimentar el ego. Y ahí debemos tener mucho cuidado, todos. ¿Que está bien que quieras tener riquezas? Sí. Pero eso hay que estar muy atento a que los afanes del mundo,
los deseos de crecimiento profesional y de las riquezas no apaguen nuestra fe. Más bien el hombre debe servirse servir en su profesión para que en su profesión, con su forma de vivir, sea evangelizador. Pero también, ¿qué es lo que apaga la unión íntima con Dios? Hay algo que es lo que adolecemos muchísimo, que es el mal ejemplo de nosotros los creyentes. Y espero que no sean ustedes y que no sea yo. Pero a veces nosotros los católicos, y lo hemos vivido tantos escándalos, lamentablemente, que nuestro mal ejemplo, y ese mal ejemplo es una falta de unión íntima con Dios, también hace de que el hombre se aparte de Dios y que dude de la existencia de Dios. Porque una cosa es que nosotros pequemos por debilidad o por alguna herida que llevamos a que arrastramos desde niños, y otra cosa es que pequemos de maldad, haciéndole daño a otro. Por eso es importante no perder esta unión íntima y vital con Dios. Y hay que cuidarnos mucho de ser piedra de tropiezo para los demás. Para el que no cree, para el que se inicia en la fe. Por otro lado, también hay que tener mucho cuidado con las corrientes de pensamiento hostiles a la religión. La Iglesia, León XIII y algunos papas han condenado ideologías en contra del cristianismo, en contra de la fe. El comunismo, el liberalismo, el capitalismo. Unas son peores que otras, sí, pero la Iglesia lo ha condenado siempre. Una porque siempre necesita de pobres, es el comunismo. Otro el capitalismo porque lo importante es el capital y no el hombre. Y el otro porque es el libre mercado, pero no se preocupan por el bien común según el ideal cristiano. Pero al final son males. Unos más que otros, sí, males. Pero sobre todo hay unos que persiguen ferozmente el cristianismo, como el comunismo. Las otras también, de una manera disfrazada. Pero hay otros que no. Y eso también apaga. Hay que tener mucho cuidado con estar muy afín a una corriente, un pensamiento político que esté en contra de. Y no es lícito para nosotros como cristianos, por ejemplo, apoyar, repito otra vez, apoyar partidos, ideologías que estén en contra de la familia, que estén en contra de la vida. Porque eso también destruye lo que podemos evangelizar por otro lado. Y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo oculta a Dios. Esto también es terrible. Nosotros estamos llamados a la unión íntima con Dios, pero también a veces podemos ser muy devotos o muy piadosos en la iglesia, pero cuando el hombre está frente a los no creyentes, oculta lo que es por vergüenza. Numeral 30. Se alegra el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad y un corazón recto, también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Dios no se cansa, yo no sé si les ha pasado a ustedes, Dios no se cansa de buscarnos. No se cansa. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, yo creo que sí, probablemente, que te has resistido a acercarte a Dios y Dios se ha valido de algún acontecimiento, de algún hecho en tu vida, ¿para qué? Para que te acerques a Él. De repente te has resistido y Dios se vale, Dios para eso es un artista. Dios se las ingenia. ¿Por qué? Porque te ha escogido. Y ese acontecimiento Dios se ha valido de ese acontecimiento para acercarte a Él.
para alegrar el corazón. Nosotros podemos abrazar o rechazar, pero a veces Dios puede más. Como dice la palabra, me has hablado al corazón, Isaías, me has hablado al corazón y me has podido. Has podido más que yo. El hombre no puede olvidar o rechazar aquel acontecimiento por el cual, es decir, nosotros, por el cual Dios se ha encontrado personalmente con nosotros. Y por eso resumo para lo que decía San Agustín: tú eres grande, digno de alabanza, eres grande y tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y al final San Agustín, en las confesiones, dice: tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Podemos llegar al conocimiento de Dios sin la fe? Claro que sí. Las vías del acceso al conocimiento de Dios. Justo hoy día la iglesia celebra a Santo Tomás de Aquino, uno de los santos más grandes de la iglesia. Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre busca a Dios, descubre ciertas vías para acceder al conocimiento. Se las llama también las pruebas de la existencia de Dios, ciencias naturales. No en el sentido de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a las verdaderas certezas, es decir, lo que la Iglesia conoce como las vías para conocer la existencia de Dios. Son 5 vías las vías de Santo Tomás de Aquino. ¿A qué se refieren con las 5 vías? Las 5 vías, primero, la primera vía dice no estoy hablando de revelación, no estoy hablando de la Sagrada Escritura, sino a través de la razón. Nosotros estamos llamados también a dar razón de nuestra fe a través de la razón, a decir que Dios existe a través de la razón, sin usar la Sagrada Escritura, que es imperfecta, sí, pero a través de la razón podemos llegar a la conclusión de que existe un ser superior por encima de nosotros. Primera vía. Todo ser que se mueve es movido por otro, pero no podemos remontarnos al infinito. Por tanto, debe existir un primer motor inmóvil. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pila o una fila de dominó, para que la última pieza se caiga, alguien debió empujarla. Pila por pila va cayendo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que esas filas de dominó se caigan? Ha tenido que haber un primer motor. Alguien que haga que se caiga. O algo que haya que se caiga. Al cual nosotros llamamos Dios. La segunda vía es la vía de la causalidad. Todo efecto tiene su causa eficiente. Es necesario que exista una primera causa encausada que inicie la cadena. Por ejemplo, todos nosotros aquí tenemos padres. Y ellos han tenido sus padres. Y al final de la línea tenemos que llegar al origen de los primeros habitantes, de los padres, nuestros padres, nuestros padres, nuestros padres, nuestros padres, hasta llegar al primer habitante o los primeros habitantes. ¿De dónde han procedido eso si nosotros nacemos de la unión del hombre con la mujer? Entonces, ¿de dónde han procedido esos primeros habitantes para que se dé la generación humana? Esa primera causa encausada es la que nosotros llamamos Dios. Tercera vía, la vía de la contingencia. Los seres nacen y mueren. No son eternos. Si todo fuera así, alguna vez no hubo nada. Por tanto, debe existir un ser necesario por sí mismo.
Si nosotros en un momento hemos tenido principio, y en algún momento nuestro cuerpo tendrá fin, y polvo eres y al polvo volverás, lo que celebraremos pronto en la iglesia, celebraremos pronto en el miércoles de ceniza, el día 18. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? ¿De dónde procede esa materia por la cual nosotros tenemos carne y huesos y que hace que nuestro cuerpo se anime? Si nosotros no podemos hacer otros hombres de la nada, sino que se hace en la mujer, después de la unión del hombre con la mujer. Es como decir que una silla existe porque alguien la hizo, y si nadie hubiera existido para hacerla, la silla no existiría. Por tanto, la garantía de que existe algo es que nada sale de la nada. Alguien ha tenido que hacerla. Nosotros que somos materia no podemos hacer algo de la nada. Entonces es necesario que haya un ser que no sea materia, que sea simple, filosóficamente hablando, que haya hecho todo lo que existe, todo lo que sea materia. Por tanto, Dios existe. Y las otras dos más las dejo para... Luego están las vías de los grados de perfección. Existen cosas más o menos buenas, nobles o verdaderas. Esto implica un ser perfecto que sirve como medida máxima. Es decir, para decir que el agua está caliente, la comparamos con el calor máximo. El agua caliente la comparamos con el calor máximo, que es el fuego. Y para decir que algo es bueno, debe existir una bondad máxima, a la que nosotros llamamos Dios. Y la última vía es la conocida vía de la finalidad o del orden. Es decir, todos los objetos naturales sin inteligencia actúan siempre igual para alcanzar un fin. Esto requiere una inteligencia que lo ordena todo. Es como decir que una flecha no sabe dónde va, pero llega hasta la diana porque existe un arquero que la dirige. Y es como el universo es como si fuera una flecha y Dios es el arquero. Todo el orden del universo no viene de la nada. Por tanto, la finalidad es a la que nosotros llamamos Dios. Numeral 33. El hombre con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido de bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha del hombre, se interroga sobre la existencia de Dios. Es decir, esa semilla de eternidad la llevamos dentro de nosotros mismos y es irreductible a la sola materia. Y el hombre también se pregunta, si Dios existe, ¿por qué tanto mal en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué las guerras? Si Dios existe, ¿por qué los asesinatos? Si Dios existe, ¿por qué hay extorsionadores, violadores, dentro, fuera de la iglesia? Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad en el mundo? Es la naturaleza caída, consecuencia del pecado original. Es como que cada día el hombre juega a ser Dios, a querer ser Dios. El día que hicieres eso, serás como Dios. El día que le robes a tu jefe, si todo el mundo lo hace, serás como Dios, tendrás más que. El día que seas infiel a tu novio, a tu esposo, a tu esposa, serás como Dios. El día que pisotees a ese compañero de trabajo para que tú alcances tu meta, serás como Dios. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver
que la fe no se opone a la razón. La fe no se opone a la razón. La fe no se opone a la ciencia. Hemos hablado desde el punto de vista filosófico de las pruebas de la existencia de Dios. No se opone. La razón es servidora de la fe. Y nosotros podemos llegar a concluir desde la razón que Dios existe, lógicamente, razonando. Pero para llegar a conocer lo que Dios ha revelado, lógicamente necesitamos la fe. Y sobre todo necesitamos humildad. Numeral 36. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido por la certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Como dije hace un inicio, a partir de lo que nosotros vemos contemplando la creación, contemplando la flora, la fauna, porque y vio Dios que estaba bien. Incluso nuestra vida, que a veces nosotros, cuando empleamos mal el razonamiento, muchas veces pensamos que Dios se ha equivocado en nuestra vida, al darnos unos padres así, unos familiares así, o acontecimientos. Si Dios me dicen que me ama, ¿por qué me ha sucedido esto? ¿Por qué me ha pasado este acontecimiento que me destruye por dentro desde niño o desde niña? Pero Dios se vale de aquellos acontecimientos como consecuencia del orgullo, de la soberbia, del pecado del hombre, para sacar un bien mayor superior, siempre y cuando nosotros entremos en su voluntad día a día. Dios se ha revelado de diversas maneras. ¿Por qué Dios se ha revelado? Se ha revelado a sí mismo para que nosotros conozcamos su amor. Por eso el hombre necesita, dice el numeral 38, ser iluminado por la revelación de Dios. No solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que pueda ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad. Es importante pedirle a Dios que en nuestra vida, para conocerle mejor y conocernos a nosotros mismos, que no se pierda de nosotros nunca la conciencia de pecado. Y que nos ayude, es importante pedirle, Señor, ayúdanos a conocernos a nosotros mismos. Ayúdanos a conocernos cómo el demonio nos tienta, cómo caemos en nuestras debilidades, en qué contexto, porque a veces si nos alejamos, si no tenemos y si no vivimos en estado de gracia, difícilmente vamos a tener esa unión íntima con Él. ¿Por qué? Porque ya el numeral 39, en la que nos dice cómo hablar de Dios, al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción y esta base del diálogo con otras religiones, con la filosofía y las ciencias, también con los no creyentes y con los ateos. Esto es muy importante porque aunque en otras religiones no quieran hablar con nosotros o los ateos nos miren mal, pero nuestra forma de vida en la actualidad es la mejor evangelización. Si nuestra vida es coherente, es la mejor evangelización. Si el no creyente, el ateo, el agnóstico, el protestante o el de alguna otra secta dice que nosotros somos la gran ramera, la gran prostituta, si así lo dicen, nosotros podemos evangelizarle con nuestra propia vida. Por ejemplo, en la actualidad, muchos hijos y nietos no quieren asistir a la iglesia porque por más que el papá o mamá los invite, les diga, anda, vamos a misa, primera comunión, confirmación, no quieren acercarse. Pero ¿sabes por qué en el fondo no se acercan? Porque no ven coherencia de vida con sus padres, con lo que sus padres dicen creer o sus abuelos dicen creer. Antiguamente, los hijos o nietos agachaban la cabeza y obedecían
a sus superiores, a sus padres o abuelos. Hoy te dicen, si tú no vas, ¿por qué me exiges que yo vaya? Si tú no practicas, ¿por qué me exiges? Entonces es importante, y eso también es válido para cuando tenemos hermanos, porque eso es también, en la actualidad es la mejor forma de evangelizar. Y así se convencieron los primeros los paganos al cristianismo. Por el mira cómo se aman. Pero no es un amor sentimentalón, sino porque realmente, primero, vivían lo que creían y luego veían cómo se amaban de verdad, cómo se servían, cómo se ayudaban unos a otros. No existían pobres entre ellos, ayudaban a los que eran necesitados, buscaban la salvación de los demás. Entonces eso hizo que la propagación de la fe en los primeros siglos estallara, fuera un boom, porque vivían lo que creían. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje, sobre todo, sobre Dios también es limitado. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y pensar. Para eso necesitamos el lenguaje de la fe, la revelación, explicar a Dios. Es cierto, es importante con nuestras propias palabras, aunque no lleguemos al pleno conocimiento. O sea, lo que Dios ha revelado y necesariamente sí, pero a veces nuestras propias palabras son limitadas para llegar a la plenitud. No podemos abarcar porque Él es el que todo lo abarca, el que todo lo penetra, el que a profundidad. Nosotros no somos Dios, pero sí podemos llegar al conocimiento pleno, sí, pero no abarcar a Dios. Dios trasciende toda criatura y es preciso, pues también es importante purificar el lenguaje de todo lo limitado que somos, de nuestras expresiones. Por ejemplo, cómo enseñar, no solo con nuestra, también es importante con nuestra vida, con imágenes, para no confundir al Dios inefable, incomprensible e invisible. Es decir, enseñando a partir de lo que la Iglesia siempre ha enseñado y lo que Dios ha revelado. Porque el depósito de la fe, que lo tenemos en el catecismo, que es lo básico, que nos va a llevar luego a que nosotros podamos ser cristianos adoradores eucarísticos. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo. Es importante instruirse, es importante leer, es importante culturizarse para ser precisos y también para dar una recta enseñanza, una recta evangelización, sobre todo cuando somos catequistas o cuando vamos a dar una charla o ponencia. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la diferencia entre ellos no sea mayor todavía. Y que nosotros no podemos captar de Dios lo que es Él, lo que Él es, sino solamente lo que no es, como los otros seres se sitúan en relación con Él. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todo claro, padre. Yo creo Le que agradezco bastante porque nos está dando el tema y nos está dando también la retroalimentación de qué hacer en medio de nuestras comunidades. Muy importante. Más bien, chicos,